santos y perfectos delante de mí. Yo no lo he leído en la Biblia, no lo he leído. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses. Sigue aquí, lo veo muy callado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por todas las galaxias, por todos los planetas que necesitaron de su salvación. Dice que murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿De acuerdo? O sea, Jesucristo murió por el planeta Tierra. ¿De acuerdo? La visión que ve el apóstol Juan es una visión compuesta de hombres y mujeres del planeta Tierra, no de ninguna otra, de ninguna otra lugar. Usted me dirá, bueno, pastor, pero y de los hombres que habla, por ejemplo, en Apocalipsis 4, que tenían muchos ojos, y que uno tenía rostro de águila, y que otro tenía rostro de becerro, y que otro esto y aquello. Esos son seres espirituales, no espaciales. ¿De acuerdo? Por lo anterior, creo que no debemos preocuparnos mucho por la vida en otros planetas. En este mundo ya está lleno de gente tan diferente a nosotros que parecen ser de otro mundo. ¿O serán extraterrestres? Y están aquí. Y a Dios no le alcanzó el poder, y aquí los tiene, disfrazados de hombres, y que algún día descubriremos la verdad, y que alguno de repente, estando en el culto, se le derrite el uniforme y se convierte en cucaracha y salga de aquí. Les tengo una mala noticia: no existen los extraterrestres, aunque alguno de los que están aquí pudiera parecer uno, pero no existen los extraterrestres. Siguiente pregunta. Espero le haya quedado satisfecha su duda, y si no, tenemos aquí médicos y psicólogos para que le puedan atender. ¿Por qué debo obedecer a mis padres aunque a veces o casi siempre se equivocan? ¿Por qué debo de obedecer a papá y a mamá aunque a veces se equivocan? Quiero decirle que las tres preguntas que me hicieron son chicos pequeños. Uno de ellos no puede venir al culto porque sus papás trabajan, pero él está ahorita con nosotros en internet. Y él no se ha perdido ninguna de los cultos. ¿Por qué debo obedecer a mis padres aunque a veces se equivocan? Deuteronomio 5, váyase usted a Deuteronomio capítulo 5. Gracias, precioso. Gracias. ¿Ya está ahí? Vamos a ver Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. A ver, sobre todo los enanos, busquen que los enanos estén leyendo la Biblia, busquen que sus enanos estén leyendo la Biblia, que vean ahí qué dice, y no que tú le digas, es que dice el pastor. No, que aprenda a escuchar qué dice la Biblia, enséñenles la Biblia. Dice así Deuteronomio capítulo 5, versículo 16: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿De acuerdo? Si tienes alguna duda, por ahí hay varios estudios que se han dado, varias predicaciones del por qué hay muchos jóvenes hoy por hoy en medio de las iglesias cristianas sin dinero, chillando porque no les alcanza, que no entraron a la escuela que querían, en el horario que querían, andan pidiendo prestado para el camión, les roban el celular, se suben al camión y les bajan los libros. Ahí está la respuesta, chavos, ahí está. La Biblia dice que honremos a nuestros padres y que los obedezcamos en todo. Escuche bien esto. El principio aquí tiene que ver con el respeto. Note bien este versículo, lo voy a explicar a través de esta pregunta. El principio que aquí tiene que ver con el respeto.
tiene que ver con presentar tributo a mis padres. Escuche bien, el que yo respete a mis padres es un regalo que yo le otorgo a papá y a mamá. Es un regalo que yo otorgo a papá y a mamá. Ese es un tributo, ¿de acuerdo? ¿Por qué es un regalo que le doy a papá? Por la admiración que le tengo, por la admiración que le tengo a mamá, le tengo a papá. Esté equivocado o no esté equivocado. Y ahorita vamos a ver algo importante. Cuando yo obedezco a mis padres, aun cuando estén equivocados, lo que estoy diciendo es: yo respeto a papá y a mamá. Cuando yo obedezco a papá y a mamá, y tal vez hoy mamá amaneció de mal humor, hoy amaneció mamá enferma o molesta, o a papá le fue como en feria en la chamba o en la calle, en la pecera, en el coche, algo pasó, y llega papá y injustamente hace algo. Dice en la Biblia que usted y yo tenemos que obedecer a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque es una manera de decirle: yo te respeto. Yo te respeto, papá. Esta obediencia refleja no necesariamente tu relación con tus padres, fíjate, sino es un reflejo de tu relación con Dios. ¿Sí me explico? Hijos que empiezan a desobedecer a papá y a mamá son hijos que también desde antes empezaron a desobedecer a Dios. Punto. Punto. Ajá. Hoy en la tarde hablaba con un amigo y hablaba muy triste y me decía: es que mi hijo tuvo una novia y cayó en fornicación y ahora se van a casar. Un jovencito que ya truncó sus planes por salirse del tiempo de Dios para una relación. ¿Sí? ¿Cómo se sintió su papá cuando recibió esta noticia? ¿Cómo se sintió su mamá cuando recibió esta noticia? Deshonrados. Desonrados. Los reventaron. Cambia el mundo de toda la familia, todo. Algún día le voy a compartir cuánto le cuesta a la iglesia cuando un cristiano peca. Hágame esa pregunta para que no se me olvide y la ponga aquí. ¿Cuánto le cuesta a la iglesia cuando un cristiano peca? Y entonces resulta que yo le decía a esta persona: ¿sabes cuál es el problema? Es que tu hijo no te desobedeció a ti y a tu esposa. Empezó primero a desobedecer a Dios. Se alejó de Dios. Se separó del centro de la voluntad de Dios. Y cuando un hombre, una mujer, un joven, un adolescente, un niño se separa del centro, se separa de donde Dios lo tiene puesto, se hace a un lado creyendo que es más sabio que Dios, se hace a un lado creyendo que es más inteligente que Dios, se hace a un lado creyendo que puede controlar su carne, que puede controlar sus emociones. En ese momento empieza a desobedecer a Dios. Y como resultado, empieza a desobedecer, empieza a deshonrar a sus papás y por ende empieza a desobedecer y a deshonrar a todo lo que le rodea. Y quiero que volvamos a leer este párrafo. Esta obediencia refleja no necesariamente tu relación con tus papás, sino es un reflejo de tu relación con Dios. Cuando tú veas a un joven, a un niño, a un adolescente, a mí que tengo todavía mamá y no la honro, estoy demostrando qué tanto honro a Dios. El nivel que yo tenga de respeto hacia mis papás, el nivel que yo tenga de respeto y de honra hacia mis papás, es lo mismo que tengo hacia Dios. La gente no necesita ser muy espiritual, ni tener el don de discernimiento, ni ser muy madura para poder saber cómo soy yo. El simple hecho de ver cómo obedezco a papá y a mamá, eso dice cómo obedezco a Dios. En otras palabras, la Biblia no dice que honres y obedezcas a tus padres porque se lo merecen o porque son los mejores padres del mundo. La Biblia dice que les obedezcas. Punto. Y no hace más comentarios. De hecho, si ustedes lo ven en Mateo y en Marcos y en Lucas, es muy fuerte, es tremendo. Dice la Biblia que el hijo que desobedeciera a padre y a madre fuera matado a pedradas. Punto.